Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está. También tenemos el saludo de Fabiola. Muchas gracias, Fabiola, muy amable. Y empezamos con los jóvenes, empezamos. A ver. Vuelvo a repetir, el día de hoy vamos a consolidar el virreinato, básicamente la parte política, la parte económica y la parte social. La parte cultural también la comentaremos. Recordando, el virreinato del Perú fue creado en 1542 por Carlos I y vamos a pasar a las autoridades metropolitanas. A ver, profesor, cuando usted dice autoridades metropolitanas, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de las autoridades que se encuentran en España, ¿de acuerdo? Las autoridades metropolitanas son aquellas que se encuentran en España. Muy bien, profesor. Ahora, pregunta, ¿cuáles son las autoridades metropolitanas? En primer término, el rey. Sí, el rey es la máxima autoridad. ¿Usted recuerda las dinastías? La primera dinastía que nos gobernó fue la dinastía Habsburgo. Los Habsburgo comienzan desde Carlos I. Ahí lo vemos, ¿no? Justo él es Carlos I. Un joven de repente que sabe o conoce el tema me podría decir, profesor, eh, Carlos I era hijo de Juana a la que le decían la loca. Claro. ¿Cómo fue ese asunto, profesor? ¿Me puede contar? Resulta que los reyes católicos tuvieron por hija a Juana. Con el tiempo Juana se casó con Felipe el Hermoso y su hijo Carlos I, va a ser rey, escucha, de España, pero también heredero del Sacro Imperio Románico Germánico. Repito, heredero del trono español, Carlos I, y como también heredó el Sacro Imperio Románico Germánico, él era también Carlos V. Sí, es la misma persona, por supuesto. De Carlos I vendrá Felipe II, Felipe III, Felipe IV y luego vendrá Carlos II. ¿Ha escuchado hablar de Carlos II? A Carlos II le conocían como el hechizado. Muy bien. Me pregunta Milene, Juana la Loca. Bueno, así le decían, ¿ah? Eh, se casó con Felipe el Hermoso, que era heredero del Sacro Imperio Románico Germánico. Por lo tanto, Carlos I era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Decía que primero es Carlos I. Bueno, al parecer, Juana tenía algunos problemas emocionales. En aquel entonces, las personas no entendían este asunto de salud mental y muchas veces todo tildaban de loca, ¿no? ¿Se da cuenta? Como le decían en aquel entonces, ¿ah? ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Carlos II no pudo tener hijos, no tuvo hijos. A él le decían el hechizado porque según dicen, parecía pues que le habían hecho algún tipo de daño, algún tipo de maldad, ¿no? De joven era, dicen, enfermizo y ya pues siendo adulto, siendo rey, no tuvo hijos.
Ojo, no tuvo hijos. Cuando ya el rey fallece, dejó el trono a un pariente suyo. ¿A qué pariente? Bueno, según cuentan, era el duque de Anjou, pero resulta que era francés. Entonces, los primeros gobernantes de España eran Habsburgos o de sangre austriaca o germana. El trono lo estaba heredando un francés, o sea, de la dinastía Borbón. Hubo una, hubo una guerra, sí, pelearon los Habsburgo con los Borbones. Fue una guerra. ¿Quién ganó la guerra? Al final la guerra la ganan los Borbones. Y el primer rey de la dinastía Borbón va a ser Felipe V. Repito, el primer rey de la dinastía Borbón será Felipe V. De Felipe V se extenderá pues hasta Fernando VII, ¿no? Claro, ahí están los reyes Borbones, ¿no? Por ejemplo, un rey Borbón importante es Carlos III, otro es Carlos IV, el último será Fernando VII, ¿de acuerdo? Cuando Perú lleva a cabo su guerra de independencia, claro, la guerra de independencia, gobernaba Fernando VII. Cuando se da la batalla de Junín, batalla de Ayacucho y se firma la capitulación, ¿ya? Fernando VII sería el gobernante. Una pregunta, ¿qué otra institución seguía en autoridad en España? Porque si la primera autoridad metropolitana es el rey, ¿cuál es la segunda autoridad? El Consejo de Indias. Seamos sinceros, los españoles decían Indias a sus colonias americanas, pero esto no era la India. ¿Eh? Claro, no era la India. Le decían las Indias a sus colonias americanas. No, que eso viene desde la época de Cristóbal Colón, pues. ¿No ve que Cristóbal Colón, según él, había llegado a la India? ¿Sí o no? Pero Franco, pues. Según Cristóbal Colón, había llegado a la India, pero tú sabes que no era la India, pues. Profe, y de ahí viene la expresión indígena, ¿no? Claro, los indígenas dicen, ¿no? Bueno, son cositas de la historia y punto. Ahí nomás lo dejamos. Ya, ¿qué función cumplía el Consejo de Indias? ¿Qué función cumplía el Consejo de Indias? Administraba y gobernaba las colonias americanas. Repito, administraba y gobernaba las colonias americanas. Pero esta institución tenía muchas funciones. Por ejemplo, el Consejo de Indias proponía autoridades. Claro, cada cierto tiempo se iba a nombrar una nueva autoridad. Por ejemplo, habría que nombrar un nuevo virrey. Entonces, ¿quién se encargaba del nombramiento? ¿Mm? Bueno, en teoría el rey nombra las autoridades, pero quien proponía las autoridades era el Consejo de Indias. ¿Está bien? Además, el Consejo de Indias asesoraba, escucha, asesoraba al rey. ¿Qué? Sí. El Consejo de Indias era el órgano consejero o asesor más importante del rey de España para todos los asuntos que tenían que ver con América. De hecho, pues el rey tenía que gobernar un imperio. América era uno de sus dominios, pero no era su único dominio, ¿verdad? El Consejo de Indias también cumple función legislativa porque elabora leyes. Repito,
El Consejo de Indias también elabora leyes. Por otra parte, cada cierto tiempo envía visitadores. ¿Qué son visitadores? Son funcionarios que cumplen labor de supervisión o inspectores, ¿verdad? Vienen al Perú con el objetivo de asegurarse que todos los funcionarios estén haciendo bien su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Un detalle bien interesante con respecto al Consejo de Indias es que también cumplía funciones judiciales. A ver, el Consejo de Indias cumple muchas funciones. Una de ellas era ser el máximo tribunal de justicia para las colonias americanas. Vuelvo a repetir, el máximo tribunal de justicia para las colonias americanas. Pero una de las cosas que hacía el Consejo de Indias era investigar a los funcionarios que acababan su mandato. Un ejemplo concreto sería el virrey. Si el virrey terminaba su gobierno, debía rendir cuentas. A eso se conoce como el juicio de residencia. El juicio de residencia. No. Nueva ley de Indias tiene que ver con las reales cédulas. ¿Ya? Su nombre correcto es Real y Supremo Consejo de Indias. Real y Supremo Consejo de Indias. Sino que por abreviar decimos Consejo de Indias. ¿Ya? Nuevas leyes o las leyes que daba el Consejo de Indias, claro, obviamente el rey tenía que aprobarlo. Ya, vuelvo a repetir, su nombre, el Consejo de Indias también era Real, repito, Real y Supremo Consejo de Indias. Ese era el nombre del Consejo de Indias, ¿ya? Real y Supremo Consejo de Indias. Digamos que ese es su nombre correcto. Como vuelvo a repetir, nosotros por abreviar, ¿qué decimos? Por abreviar decimos Consejo de India, ¿no? ¿Sí o no? Ahora hablemos un poquito más del juicio de residencia. Yo les decía que cuando el virrey acababa su mandato, debía ser sometido a una investigación. Claro, porque de repente el virrey o otros funcionarios importantes se habían enriquecido de forma ilícita o de forma ilegal. ¿Me entiendes? Por eso los investigaban, pues. No, es que muchos de ellos hacían fortuna. Pero ¿cómo hacían su fortuna? De manera irregular o corrupta. ¿No le parece? Por eso, cuando acababa su mandato, lo investigaban. ¿Así? Claro. ¿Quién hace la investigación? El Consejo de Indias. ¿Dónde? En España. En España. ¿Ya? Listo. No, es que, escucha, Jacqueline, una cosa son las autoridades metropolitanas, las que están en España, y otra cosa son las que están en el Perú. Entonces, a nivel de todas las colonias, es el máximo tribunal de justicia, a nivel de todas las colonias. Pero si se trata solo del Perú, entonces es la Real Audiencia. La Real Audiencia solo imparte justicia a nivel Perú. ¿Ya? Esa es la idea. Ok. Ahora, hablemos de las autoridades locales, pues.
El virrey. ¿Sabías que cuando el virrey llegaba al Perú traía un documento conocido como pliego de mortaja? Se dice que venía en una especie de sobre, un sobre que en su interior tenía un documento que obviamente tenía el sello del rey. O sea, es un documento oficial. Una costumbre antigua es que el rey ponía su sello, ¿no? Con su anillo ponía su sello ahí, entonces el documento era oficial. Ya, ese documento, repito, se llama pliego de mortaja, pliego de mortaja. Con ese documento el virrey se presentaba ante la Real Audiencia y se identificaba pues como aquel que ha sido enviado por el rey. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Qué otras funciones cumplía el virrey? Obviamente es un gobernador, pero representante personal del rey. Ojo, ese representante personal del rey. ¿Ya? ¿Sabías que el virrey cumplía función de superintendente de la Real Hacienda? Que sí, es el superintendente de la Real Hacienda. Ahora la pregunta sería, ¿qué es la Real Hacienda? Solo para que puedas comprenderlo, la Real Hacienda es como decir el Ministerio de Economía del Virreinato, algo así, ¿ya? Como decirte, pues, el Ministerio de Economía del Virreinato. El virrey tiene que asegurarse, él debe asegurarse de que la economía colonial esté en orden. Por algo, él era el superintendente de la Real Hacienda. Otro detalle es que el virrey, mire, escúcheme, el virrey podía ejercer el llamado regio patronato. ¿Qué es eso, profe? A ver, te explico. El rey de España tenía un acuerdo con la Iglesia Católica. Es un acuerdo. El acuerdo era que la iglesia iba a enseñar la fe cristiana, o sea, evangelizar, iba a poder cobrar impuestos, tener propiedades, pero el rey de España podía proponer a las autoridades religiosas. En el caso del Perú, el virrey era quien proponía autoridades eclesiásticas. Pero en serio, ¿por qué, profesor? Bueno, lo que pasa es que la corona española decía que quería tener personas cercanas o de su entera confianza. Por eso se nombraba personas cercanas al rey. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, el primer virrey de la historia fue Blasco Núñez de Vela, tú sabes que el virrey más importante fue Francisco de Toledo, ¿verdad? A ver, repito. El primer virrey de la historia fue Blasco Núñez de Vela. ¿Tú te recuerdas cuando te conté algo de la rebelión de los encomenderos? Gonzalo Pizarro, pues. Cuando hay la rebelión, Gonzalo Pizarro llevó a cabo una rebelión, una batalla llamada Iñaquito, y el virrey Blasco Núñez de Vela fue derrotado y luego ejecutado. El virrey muere, ¿de acuerdo? El virrey Francisco de Toledo es el más importante de la historia. La semana pasada te comenté algo acerca de las reformas toledanas, ¿verdad? Ahora sí.
para hacer la aclaración. En España, la más autoridad de ese rey, el Consejo de Indias le seguía. Acá en el Perú, hablo del Perú, ¿quién le seguía al virrey? La Real Audiencia. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es su labor principal de la Real Audiencia? Es un tribunal judicial. Ellos van a ver todo lo que tenga que ver con impartir justicia. Por ejemplo, delitos como homicidio, ¿no? Homicidio, violación, robo agravado, peleas entre a veces vecinos, pero cuidado, ya a nivel mayor, ¿no? Cuando las cosas eran de poca importancia, lo podía ver el mismo corregidor, pero cuando ya el asunto era mucho más serio, entonces ahí ya era él la Real Audiencia. ¿Cómo se llamaban los miembros de la audiencia? Los miembros de la audiencia se llamaban oidores. Los oidores. Sí, eran jueces, ¿ya? ¿Qué pasaba si el virrey se enfermaba, lo destituían, se moría, algo pasaba? Cuando el virrey no estaba, cuando el virrey estaba ausente, ¿quién asumía el gobierno y virreinato? Se la pregunta. Si el virrey no estaba, se moría, se ausentaba, lo cambiaban, ¿quién asume el gobierno momentáneamente hasta que llegue el nuevo virrey? Respuesta, vamos. Correcto, la Real Audiencia. Muy bien, Jean Paul, Ángela, Fabiola y todos los que han mandado, muchas gracias. Jacqueline también, ¿no? Jacqueline. Gracias, gracias. Cárdenas también, ¿no? Ya. Hablemos un poco del corregimiento. A ver, vamos a ubicarnos en la siguiente situación. ¿Te acuerdas que la semana pasada te mencioné las encomiendas? Sí, pero ¿qué cosa era encomienda? ¿Qué era encomienda? A ver si te acuerdas de la semana pasada. A ver si te acuerdas de la semana pasada. ¿Qué era encomienda? A ver, haz un esfuerzo. ¿Qué era la encomienda? A ver, semana pasada, acuérdate. Muy bien. Mano de obra indígena, indios que están a cargo en español, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que se aprobaron las nuevas leyes? Y con las nuevas leyes se dijo que ya las encomiendas iban a desaparecer, ¿sí o no? Las nuevas leyes decían que se elimina la encomienda en la primera vida, lo que desató la ira de Gonzalo Pizarro, líder de los encomenderos, y hubo una guerra, pues, ¿sí o no? Claro, hubo una guerra. Una pregunta muy importante. A ver, cuando ya se establece el virreinato y las encomiendas estaban desapareciendo poco a poco, ¿qué nueva autoridad se hizo cargo de los indios? Ya, vuelvo a repetirte, las encomiendas estaban desapareciendo poco a poco. Llegó un momento en que ya no había encomenderos ya. Pero la pregunta es, ¿quiénes asumen el gobierno? Bien dicho, los corregidores o el corregimiento. Pero un detalle bien curioso, ¿ah? Detalle bien curioso. Escucha bien lo que te voy a decir. Mira la palabra corregidor. Debía corregir el abuso contra los indios. En teoría, el corregidor los debía proteger a los indígenas. ¿Pero corregir qué? Lo que habían hecho los encomenderos, ¿ve?
Los encomenderos habían explotado a no poder más, ¿sí o no? Entonces, pues, había que corregir lo que habían hecho los encomenderos. Parece que el corregidor entendió mal, porque los trató peor todavía. ¿Ya? Hablemos ahora de las funciones del corregidor. Profesor, primero acláreme, ¿qué tipo de gobierno es? ¿Provincial? Un corregimiento es un gobierno provincial. Ya, profe. Otro detalle, profesor. ¿Es cierto que el corregimiento les cobra el tributo a los indios? Claro, pero el tributo no es en trabajo, el tributo no es en producto, el tributo es en dinero. ¿Te acuerdas que una reforma toledana fue hacer que el tributo sea en dinero? ¿Ves? Ahí está el detalle, ¿no? Ahora, podemos ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué otra labor cumplía el corregidor? Llevarlos a la mita minera. ¿Y dónde requerían mano de obra? A la mina de Potosí, pues. Uy, uy, uy. Los indios eran llevados a la mina de Potosí. Qué difícil, claro. Si Potosí estaba en Bolivia, esa altura, ¿sí o no? Esa altura, pues. ¿Te imaginas el frío, la altura? Ahí eran llevados a trabajar. Pero algo más hacía el corregidor. Se encargaba de hacer el reparto mercantil, como dice el amigo Owen. El reparto mercantil prácticamente era un negocio del corregidor, que con el tiempo la autoridad lo va a legalizar. Se ponía de acuerdo con los comerciantes, traía una diversidad de productos, una diversidad de productos y le repartían a los indígenas. Imagínate que tú no has solicitado un producto, no has solicitado, no deseas y alguien te obliga a comprar. Y de remate te lo vende bien caro. ¿Eh? De verdad. O sea, aparte que tú no querías el producto, tú no los habías solicitado, te obligaban a comprarlo a un precio muy caro o elevado. La pregunta es, ¿tenías opción de negarte, decirle no al corregidor? Las consecuencias eran terribles. Si tú te rebelabas contra el corregidor, no solo te iba a castigar a ti, también a tu familia. Ahí está el detalle. ¿De acuerdo? Claro. Porque mira, lo que dice Ángel es verdad. Pero te aclaro, Milene, ¿quién representa al rey en el Perú? El rey lo ejercía en España, pero en el Perú, ¿quién lo ejercía? ¿Te das cuenta? El regio patronato corresponde al rey, pero yo te pregunto, ¿en el Perú quién lo representa? ¿No es el virrey? Por lo tanto, el virrey lo ejercía en el Perú. ¿Te das cuenta? Es una de las, por algo el virrey es su representante, ¿o no? ¿Te das cuenta, no? Ese es el punto. ¿Ya? Mejor dicho, el regio patronato lo ejerce el rey en España y en el Perú el virrey. Ahí está, asunto aclarado. Claro, pues. Pero vamos por partes, vamos por partes. En un primer momento quien pagaba tributo era el indígena. En un primer momento.
Con el tiempo, les harán pagar también a los mestizos, mulatos, con el tiempo. Eso ya para las reformas borbónicas, como se comenta. ¿Ya? No, es que, seamos sinceros, al mestizo lo veían como un indígena más, salvo pues que tu padre sea un español prominente, ¿no? Un hombre blanco prominente que reconozca a su hijo mestizo, ¿no? Profe, por ejemplo, el caso del Inca Garcilaso de la Vega. Ah, ese es distinto, pues su papá era un militar. Su padre militar estuvo con una princesa indígena, ¿no? Por eso es que, en todo caso, Garcilaso de la Vega era un mestizo, pero un mestizo, digamos, reconocido y respetado. O sea, también dependía cuál era tu procedencia, ¿no? Porque muchos mestizos eran productos también del hecho de que el español simplemente tomaba a su sirvienta y punto. No necesariamente porque quería formar un hogar o un matrimonio. ¿De acuerdo? Tal vez no me creas. ¿Sabían ustedes que hace poco vino una pregunta sobre el cabildo? Ah, ya. Aquí alguien me hizo una pregunta sobre Tupac Amaru. Es verdad, una de las razones por las que se subleva Tupac Amaru, una de las razones es los repartos mercantiles. Lo terrible era que la reforma borbónica lo había legalizado. O sea, algo que los indígenas rechazaban tanto, en la reforma borbónica se legalizó los repartos mercantiles. Imagínate. Ya, volvamos ahora al punto. ¿Qué es el cabildo? El cabildo, ya. Bueno, el cabildo hoy día sería el equivalente a la municipalidad. Aún no, es que las intendencias son reformas borbónicas. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de virreinato en el contexto siglo XVI, siglo XVII, a lo mucho XVIII. Pero las intendencias son reformas borbónicas, o sea, es posterior. Las intendencias van a surgir casi 2 siglos después de iniciar el virreinato. ¿Ya, Cárdenas? ¿De acuerdo? Claro, cuando hagamos reformas borbónicas, hablaremos con detalle. ¿Ya? Ahora, a ver, un ratito. Ya, pero ahorita que hay que centrarnos en virreinato, ¿no? Porque creo que nos estamos yendo a Tupamaru y aún no es el momento, ¿ya? Solo les puedo comentar que sí le afectó económicamente algunos nuevos impuestos, pero eso es reforma borbónica, ve, en su momento. Ahora, decir que Tupac Amaru solo se sublevó por interés personal, mira, en primer lugar era más lo que perdía que lo que iba a ganar. ¿Por qué? Porque si él se sublevaba, prácticamente lo iba a perder todo. Y la pregunta más interesante es, ¿y por qué los otros caciques no se sublevaron? ¿Y por qué los otros caciques no lo ayudaron? ¿Y por qué en el momento de la verdad esos caciques que no lo ayudaron se unieron a los españoles? Ahí, ¿qué diríamos? ¿Se dan cuenta o no? Pero ¿qué les parece si eso en su momento lo habláramos? ¿Ya? ¿Estaban o no? Ahí está el detalle. Pero aún no llegamos a Tupamaro, así que un poquito de paciencia, por favor. Nos seguimos concentrando en mi reinato.
Ahora yo pregunto, ¿qué labor cumplían los cabildos? Obviamente el gobierno de la ciudad, ¿ya? El gobierno de la ciudad. Ah, claro, sí, yo entiendo que a veces en los simulacros ponen preguntas. Usted comprenda que en los simulacros también se ponen preguntas así variadas para que usted pueda probar su nivel, ¿no? Claro, no, no, sí, yo entiendo. En los simulacros le ponen preguntas así para ver cómo van ustedes, cuánto conocen del tema, ¿no? ¿Ya? Bueno, bueno, cabildo. El cabildo hoy día sería la municipalidad. Pero la pregunta es, ¿qué labor hacía? Lo que hoy día es un municipio, pues, tiene alcalde, tiene regidores, se preocupa por el ornato de la ciudad, administra el centro urbano, incluso el cabildo debía velar por el abastecimiento de la ciudad, incluso su seguridad. Esas labores del cabildo, de alguna forma todavía existen, ¿o no? ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro punto, a ver, la parte social, ¿ya? Podemos llamarle República Españoles, lo que algunos prefieren llamarle República de Blancos. Hay libros que dicen República de Blancos o República de Españoles, ¿no? Problema, cuestión de gustos. La República Españoles, bueno, según tu posición socioeconómica, tú podías ser noble, clase media o bajo pueblo. A ver, vamos a hacer una aclaración. A ver, ¿cómo que nobleza? Acá al Perú llegaban conde, duque, marqués. Y muchos de esos nobles que llegaban, ya sea conde, duque, marqués, llegaban con qué objetivo? Tomar tierras, pues. ¿Cómo crees que surgen los grandes terratenientes? La semana pasada yo les mencioné merced de indios. Merced de indios es cuando yo te doy indígenas en encomienda. Eso es merced de indios. Pero hay merced de tierras o merced real. Cuando hay merced de tierras, acá al Perú llegaban nobles, duque, conde, marqués, ¿y qué decían? Yo tengo parentesco con el rey. O traían documentos, ¿ah? Que decía, el rey mismo me está enviando, ¿no? Algunos llegaban como altos funcionarios, o sea, iban a cumplir un papel en el gobierno. Para comenzar, se supone que el mismo virrey era un noble, y muchos de sus funcionarios también lo eran. Por lo tanto, acá en el Perú había una nobleza. También había una clase media, ¿no? Personas acomodadas o grandes comerciantes, profesionales. Porque mira, al Perú no creas que, o sea, a veces pensamos que al Perú vinieron puros personas analfabetas y eso no es verdad. Eso no es verdad. El hecho de que Pizarro, Almagro y sí, muchos hayan sido analfabetos, no significa que todos los que vinieron al Perú eran analfabetos. ¿De acuerdo? Además, ¿cuándo se fundó San Marcos? Recuerda. San Marcos se fundó un 12 de mayo de 1551, es decir, poco tiempo después de que había comenzado el virreinato. Claro, sí, el virreinato se crea en 1542 y San Marcos 1551. Habían pasado 9 años y ya había en el Perú universidad. Por lo tanto, muchos españoles, con el tiempo, sus hijos estudiaban acá una carrera. Claro, profe, pero esos son criollos, como tú quieras.
Algunos traían a sus hijos de España, los traían niños, eran españoles, ¿ah? Y los traían acá al Perú. Algunos los mandaban a estudiar a España, pero algunos no, decían que estoy acá. Por eso se crea San Marcos, pues, ¿ya? También había un pueblo, ¿no? El español de bajos recursos, oficios menores. Ahora, según su origen, ojo, según su origen, algunos podrían ser llamados peninsulares. Peninsulares. Es que España estaba en la península ibérica, pues. Entonces, si España está en la península ibérica, ¿cómo se le podría decir a sus pobladores? Peninsulares. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué hay de los criollos? ¿Qué es un criollo? Un criollo es un español americano. Es cierto, algunos suelen llamar nobleza indiana, ¿no? Algunos le suelen llamar así, pero más se maneja el término, o sea, peninsulares, criollos, ¿ya? Vuelvo a repetir, un criollo es un español americano. Los peninsulares también podían ser llamados chapetones, sobre todo aquellos que tenían algún vínculo con la nobleza, ¿ya? O sea, podemos decir que todos son peninsulares, los nacidos en España, pero chapetones se solía decir normalmente a los peninsulares, pero con cierto vínculo con la nobleza, ¿de acuerdo? Con el tiempo muchos criollos van a estudiar en la universidad, pues. Claro, que mira, ve, con el tiempo los españoles tenían sus hijos acá, ¿no? O sea, sus hijos nacían acá. Con el tiempo ya eran jóvenes. Entonces, ¿qué quería el español? Que su hijo estudie, pues, estudie una carrera. Pero la pregunta es, ¿mandarlo a España? No era tan sencillo, ¿eh? Por eso es que ellos insistieron. O sea, en un primer momento querían que se haga una especie de filial o sucursal de la Universidad de Salamanca. En un primer momento. Pero cuando mandaron a un señor llamado Fray Tomás de San Martín a hablar con el rey decidió que mejor se cree San Marcos. Y así que muchos criollos van a ir a la universidad acá en Perú. Ahora hablemos de una república de indios. El cacique. El cacique es un noble indígena. Repito, es un noble indígena. ¿Ya? No, es que se supone que ellos tienen origen en las panacas. ¿Por qué los indígenas respetaban a los caciques? Porque se supone que son de panaca. ¿Qué pasaba? A ver, vamos a ver esta situación. Un cacique es un noble indígena, pero es un noble indígena que le va a ser de mucha ayuda o utilidad al corregidor. En primer lugar, la primera barrera era el idioma, ¿o no? El español, por más que quiera comunicarse con los indios, tenía que usar traductor. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿quién cumplía ese papel de intermediario? El cacique. El cacique era el intermediario. ¿Te das cuenta? El cacique va a cumplir muchas labores
para ayudar al corregidor. El cacique le va a ayudar a cobrar el tributo, le va a ayudar con los repartos mercantiles, a organizar la mano de obra. De verdad, el cacique va a ser un asistente o auxiliar del corregidor. En serio. Es más, como él hablaba su idioma, él hablaba quechua, él le decía a los indígenas que no se subleven, que no se rebelen, que sería peor hacerlo. Mejor, o sea, como que les daba a entender que tenían que aguantar eso, tenían que soportarlo. Pero la pregunta es, ¿los caciques tenían beneficios por ayudar a los españoles? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué beneficios? Por ejemplo, un cacique podía tener acceso a la educación. Muchos de los caciques sabían leer y escribir, cuando normalmente el indio común era un sirviente o era un mitayo, no recibía ningún tipo de educación. Los caciques estaban exonerados de pagar tributo, exonerados de ir a la mita, no iban a la mita, ni su familia, pero claro, ni su familia. El cacique podía tener propiedades, el cacique podía tener negocios. Por eso les comentaba yo, es verdad, Tupamaru tenía bienes, pero cuando él decide rebelarse, iba a ser más lo que iba a perder que lo que iba a ganar. Y lo más triste es que cuando suben los impuestos, Tupamaru no fue el único afectado. ¿Y los otros caciques? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no se sublevaron? Y peor, ¿por qué no lo ayudaron? ¿Será que querían conservar sus privilegios? ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Ahora, un cacique podía hacer labores que muchas veces le correspondían al corregidor. Pero claro, debemos aclarar que solo era un intermediario. Él no es la autoridad, ¿de acuerdo? La autoridad es el corregidor. ¿Y cómo se llamaban los indios comunes? El indio común y corriente, indios de cédula. ¿Por qué a los indios comunes le llamaban indios de cédula? Porque por real cédula, uno, el rey reconoce su condición de seres humanos. Ahí tuvo mucho que ver Bartolomé de las Casas, ¿no? Bartolomé de las Casas tuvo mucho que ver, pero nota, le van a reconocer su condición de ser humano. Pero un momentito, los indios son vistos como menores de edad. Legalmente son vistos como menores de edad. Si son menores de edad, ¿quiénes los tienen bajo su tutela? ¿Quiénes? Los mayores españoles, pues. En serio, así era el asunto. O sea, el indio jurídicamente es visto como un menor de edad y por lo tanto sería, por decirlo así, cuidado, protegido por un español. Esa era su forma de pensar de ellos, pues. Los indios comunes podían ser llamados yanaconas, los que estaban en las haciendas. Los yanaconas eran siervos agrícolas. Había indios mitayos, ¿no? Los famosos indios mitayos, aquellos que básicamente están en la mita minera. Había indígenas que trabajaban en casas, o sea, domésticos. Los indios domésticos que trabajaban en casa eran llamados pongos. Muy bien, Owen. Los pongos, ¿ya?
Las castas. Las diversas uniones raciales que se van a dar, repito, las diversas uniones raciales que se van a dar tendrán como resultado lo siguiente. Cuando un blanco español estaba con una mujer indígena, salían los mestizos, ¿no? Repito, un blanco español estaba con una mujer indígena, salía el mestizo, ¿ya? Cuando un español estaba con una mujer de raza negra o una esclava africana, salían los mulatos, mulatos. Repito, el español estaba con una esclava africana o una mujer de raza negra, salían mulatos, ¿ya? Un dato bien curioso es que los españoles habían prohibido una unión, no es broma, habían prohibido la unión de los indígenas con las personas de raza negra, que claro, eran de origen africano, ¿no? Que lo habían prohibido, en serio, no estaba permitido, ¿ah? Bueno, podrán decirlo, pero en la práctica ocurrió, ¿no? Los ambos, pe. Los ambos son producto de la unión, un indígena con una mujer de raza negra o viceversa, un hombre de raza negra con una mujer indígena. Esa unión sale los ambos, ¿ya? Es inevitable, señorita Renata. En el mundo español había no solo discriminación, había racismo, ¿no? De alguna forma ellos consideraban que su raza era superior. O sea, ellos consideraban que ellos sí podían estar con una mujer indígena o con una mujer de raza negra, pero como habían inferiores a las otras razas, por eso que decían eso no debe darse. ¿Te das cuenta, no? Definitivamente entra ahí pues a tallar parte de su racismo, su discriminación, ¿no? En aquel entonces. Gracias, Renata. Los cholos eran producto de qué? Cuando un mestizo estaba con una mujer indígena. Repito, los cholos es mestizos con una mujer de raza indígena. ¿Ya? Hay muchas uniones, campeones. Solamente estamos comentando lo general, ¿no? Porque ya pues si nos vamos a poner en el plan, ¿y qué sale del cruce de un mestizo con un mulato? ¿Y qué sale del cruce del mulato con el sambo? ¿Y qué sale el sambo con el cholo? Entonces, así ya pues, olvídate, no acabamos nunca. Claro, cholo vendría a ser un mestizo con una mujer indígena. Ese es un cholo, ¿ya? Ahora, eso no significa, quiero aclarar, porque no deben malinterpretar, que no había casos de blancos españoles que sí se enamoraban de una mujer indígena o una mujer de raza negra y querían formar su hogar y muchas veces formaban su hogar. El problema que la sociedad no lo aceptaba, eran señalados o rechazados. ¿Te das cuenta, no? Para comenzar, imaginemos nada más la siguiente situación. Solo vamos a imaginar, ¿ya? Una mujer blanca se enamoraba de su esclavo negrito o africano, ¿no? Un esclavo africano. Hablo, ¿ah? La mujer española, mujer blanca, se enamoraba del esclavo, joven, claro, ¿no? Pero se enamoraba de un esclavo de raza negra. La pregunta es, ¿cómo reaccionaban los padres de esta mujer? ¿Tú crees que estaban de acuerdo? Ahí está el detalle, pues. Igual, a veces un indígena estaba con una mujer blanca, o un blanco ya, mejor el varón ya, varón. El español se enamoraba de una mujer indígena. Hay pinturas de la época. No, fotos no hay, hay pinturas,
Y en esas pinturas se ve a los blancos con la mujer indígena o blanco con la mujer de raza negra. Claro que ocurrió, pero vuelvo a repetir, ¿a qué se enfrentaban? Al rechazo, ¿no? Que los señalaban, los juzgaban, los criticaban, ¿no? A eso se enfrentaban. Muchos de los esclavos los van a traer de África, ¿ya? Los esclavos básicamente los traen de África. De diversos lugares, ¿no? El Congo, Angola, Mozambique. Claro. O sea, si nosotros imaginamos esta escena, solo imagine esta escena. Los europeos llegaban a la zona africana, llegaban a una aldea, una comunidad, ¿no? Esta es una aldea donde pues obviamente hay hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿no? Es una aldea, es una comunidad. Y llegamos los europeos literalmente a cazar, ¿qué? A cazar a seres humanos. Los atrapaban para venderlos, pues, para comercializar. Los esclavos eran comercializados. Llegaban encadenados, ¿no? Amarrados, encadenados. Muchas veces separaban familias enteras. Claro, o sea, hay que ver el lado social, humano de esa situación, ¿no? Los europeos muchas veces, al perseguir a estos esclavos a los que van a atrapar, los van a separar de su esposa, de sus hijos o sus padres, ¿no? Y claro, los van a traer a América para venderlos. A ver, hablemos del esclavo bozal. Se dice que el bozal, ese recién llegado, no habla castellano. Ya, es aquel que tiene poco tiempo acá en el Perú y no entiende nada, pues no habla africano, no habla castellano, diré. Ya, no habla castellano. El ladino. El ladino ya es un aculturado. Es aquel que ya tiene un tiempo por acá. De repente su amo ya le encarga algunas cosas. Su amo le tiene confianza, le encarga algunas tareas. Además, les pide que le ayude en el control de los otros esclavos. Pero el esclavo ladino, con el tiempo, iba aprendiendo el idioma. ¿Ya? Sí, sí, sí. El esclavo con el tiempo iba aprendiendo el idioma. Cuando un cimarrón, que era un esclavo rebelde, un esclavo fugitivo, repito, cuando un cimarrón, que era un esclavo rebelde, un fugitivo, muchas veces para escapar mataba a sus amos, ¿no? Y se escapaba. Y muchas veces llevaba armas. Con el tiempo estos esclavos se volvían bandoleros. Se escondían, emboscaban, asaltaban los carruajes españoles. Claro, pero ellos se iban, formaban sus aldeas a lo que se le va a llamar palenque, polo. A eso se llama palenque. Cuando el cimarrón huye y forma su especie de aldea, ¿ya? Aldea, refugio, ya ese es palenque. Y lo acabo de contestar, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, una pregunta. Claro, pues no, claro. Pero cuando llegaban al Perú, obviamente la mayoría era bozal, pues sí o no, si no hablaban castellano, nada. Con el paso del tiempo, ya algunos aprendían el idioma, ¿no? Y bueno, esto va a parecer broma, pero de verdad hasta los aculturados ladinos
Con el tiempo ya hasta se vestían como los españoles. Sí, con el tiempo. A esos usamos, le regalamos su ropa usada. Esa ropa usada, en vez de botarlo, se lo regalaban a los esclavos. Tú veías esclavos ladinos que vestían como españoles. En serio, en serio. Muchas veces los esclavos ladinos se habían ganado tanto la confianza de sus amos que sus amos le encargaban tareas específicas, ¿ah? Para comenzar lo volvían como un jefe pe, de los otros esclavos, ¿no? Y lo mismo pasa con las mujeres. Con el tiempo muchas mujeres esclavas van a ser nanas, le van a criar los hijos a las mujeres blancas. E incluso hay casos que se dice que a veces buscaban esclavas que estén amamantando para que también amamanten a sus bebés blancos. En serio. Dice que las mujeres blancas decían, consigan esclavas que estén amamantando. Y traían, decían, ya, también para que amamante mi bebé. Pero no es broma, en serio. Imagínense. Muy bien. Pasemos a la parte económica. José, indios de cédula son los indios comunes. ¿Por qué se llama indio de cédula? Porque el rey de España les da la condición de seres humanos y menores de edad. ¿Ya? No olvides que cédula es una ley del rey. Hablemos de la economía colonial. El mercantilismo. Bueno, tú sabes que la primera fase del capitalismo es el capitalismo mercantil, ¿no? O el mercantilismo. La primera fase del capitalismo mercantil es el mercantilismo. Básicamente, la acumulación de metales preciosos, ¿no? Ya, es básicamente las reducciones, Pemilene. Porque no olvides que el virrey Toledo crea pueblo de indios. Ya, las reducciones. ¿Ya? En cuanto al mercantilismo, los españoles, claro, pero los caciques en un primer momento eran indígenas. Con el tiempo van a hacerlo a mestizos también. Ya cuando el virreinato estaba llegando a su fin, ya había caciques incluso mestizos. Claro, ¿ya? El exclusivismo, monopolio. El exclusivismo tiene que ver con el monopolio. Y el intervencionismo, España tiene control de la producción, ¿ya? Control de la producción. De hecho, la actividad más importante era la minería, ¿ya? La minería. Y la mina de mayor importancia era la mina de Potosí, ¿ya? ¿Está bien? Son los corregidores los que enviaban indígenas desde las reducciones a la mina de Potosí, ¿ya? Mina de Potosí, claro. Por otro lado, se dice que incluso había capitanes de mita. A veces tenían que contratar más trabajadores. Claro, ya, muy bien, muy bien. Una pregunta, a ver, exclusivismo tiene que ver con monopolio. ¿Qué es algo exclusivo? Algo único. España tenía monopolio.
España no permitía que otros países negocien con sus colonias. Bueno, no estaba permitido en lo legal, pero lamentablemente lo ilegal es el contrabando, ¿no? Ingresaba contrabando, ¿ya? En la mina de Potosí eran enviados miles de indios, su mano de obra en las reducciones que era por ahí, de ahí lo llevaban. Huancavelica, ahí donde estaba la mina de Santa Bárbara, pe. Claro, ahí había azogue, lo que hoy conocemos mejor como mercurio, ¿no? Azogue o mercurio. Antes de hablar de esto, mejor les voy a comentar algunas cosas. ¿Sabías que algunos indios, también por necesidad de dinero, porque les pagaban? No, sí les pagaban. ¿Cómo crees que luego pagaban tributo ellos, pe? ¿Cómo van a ¿Te acuerdas que Toledo, el virrey Toledo establece que el tributo sea en dinero? Ya, pe, entonces, ¿cómo van a pagar ellos tributos si no tienen dinero? Por eso es que cuando trabajaban en las minas, les pagaban. El trabajo en las minas era muy, muy complicado. No, muy complicado. ¿Sí o no? Pregunta para todos mis estudiantes. A ver, ¿cómo se llamaba el indígena que se ofrecía voluntariamente a trabajar, pero por un pago? No, no es que se ofrece gratis, no. Había indígenas que decían, yo quiero trabajar. Venían, pero eso sí, no, es que se supone que la mitad es rotativa. Como es rotativo, había pueblos que eran llevados a trabajar y luego llevaban a otros pueblos. Era rotativo, pero. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando no te toca trabajar, tú te ofrecías, se llama mingado. Los mingados. ¿Ya? Incluso se comenta que había indígenas que pagaban para exonerarse del trabajo. ¿Qué? ¿De verdad? Cuando un indio quería exonerarse, a eso se llamaba mite faltriquera. La mita de faltriquera. Hablemos del comercio. Todo lo que tiene que ver con comercio de España a América se encarga la Casa de Contratación de Sevilla. Otra vez, repito, todos los barcos que parten de España con destino a América, ¿quién lo envía? La Casa de Contratación de Sevilla. Entonces la pregunta simplemente es, ¿quién se encarga del control del comercio con las colonias? La Casa de Contratación. Milene, no, pero debían juntar algo de dinero, pues, ¿no? Tampoco era que juntaban mucho dinero. Y por último, por qué tanto interés en pagar para exonerarse la mitad? Sería la mejor pregunta. Algunos querían escaparse también, pues. Claro, se exoneraban, pero también por ahí buscaban la forma de escaparse, ¿no? Algunos iban a las montañas, otros se iban a algunas haciendas, pero los buscaban, ¿ah? Cuando un indio desertaba en la mitad o se escapaba, los buscaban. No, no creas que se quedaba así. ¿Ya, Milene? ¿Qué pasa con la Casa de Contratación de Sevilla? Ya hemos dicho que se encarga del control del monopolio comercial con todas las colonias, mientras fue monopolio, porque ya en las reformas borbónicas la Casa de Contratación va a desaparecer, porque con las reformas borbónicas se establece el libre comercio. Al haber libre comercio, no había necesidad
de una institución que controle el monopolio. Por lo tanto, la Casa de Contratación de Sevilla con el tiempo desaparece. Mejor dicho, con las reformas borbónicas. Acá en el Perú, ¿quién se encargaba del comercio? Repito, acá en el Perú, ¿quién se encargaba del comercio? El Tribunal de Consulado. Hablo a nivel de Perú, ¿ah? Ya te dije ya. Cuando el comercio era de España hacia América, la Casa de Contratación de Sevilla. Pero a nivel de Perú, como comenta Andrea, quien se encargaba del comercio era el Tribunal de Consulado. ¿Ya? Ahora, una pregunta. ¿Tú te imaginas cuando los barcos llegaban de España a América? Mira, ese dibujo puede ayudarnos un poco, ¿ya? Mira, hay puertos. Primero fíjate en los puertos. Está Cartagena, está Portobelo, está Veracruz, ¿ya? Búscalo, búscalo. Está de rojo, ve. Cartagena, la zona colombiana, Portobelo, la zona de Panamá, Veracruz, México, ¿de acuerdo? Los barcos que venían a América podían dejar sus mercancías o en Cartagena o Portobelo o Veracruz. El puerto que va a estar más conectado con el puerto del Callao es el puerto de Portobelo. Es que mira, ve, si los españoles querían traer mercancías al Perú, navegaban y tenían que dejarlo en Panamá, en Portobelo. ¿Tú te imaginas que quieran venir directamente al Perú? Tendrían que darse una super vuelta, mira por acá, una vuelta hasta el Callao, no, pues. Mejor, para ellos era más práctico. Navegaban por todo el Atlántico, llegaban a Portobelo, Panamá, ahí hacían una escala, ahí dejaban los productos y del Callao debían ir a recoger. Pero ahora mira, esa ruta de Portobelo, Panamá al Callao, uy, esa ruta bien complicada. ¿Por qué? Porque había muchos piratas. Los piratas estaban al acecho para asaltar a los barcos que venían de España o que venían o que salían del Callao. También había corsarios. Un pirata trabaja por su cuenta. Un corsario es un pirata que se asocia a un imperio. O sea, cuando un pirata trabaja, por ejemplo, hipotético para Inglaterra, Inglaterra le daba buenos barcos, armas, todo. ¿Para qué? Para que asalten a los barcos españoles. No necesariamente. Había piratas de diversas partes del mundo, ingleses, Países Bajos, portugueses. Los piratas eran asaltantes de alta mar simplemente. No, es que ahí tienes que darte cuenta de algo. A los que los asaltaban eran a los barcos españoles, ¿ya? Y si bien es cierto, Brenda, puede haber ocurrido, los que más los asaltaban eran corsarios ingleses, corsarios de Países Bajos o piratas que trabajaban por su cuenta de diferentes nacionalidades. En serio. Así que salir el Callao ya era un peligro ya. Porque ¿qué decían los piratas? Mira, ese barco que sale del Callao está llevando oro y plata para el rey. Por eso también debía haber un conjunto de barcos que los proteja.
¿Cómo se llamaba a ese conjunto de barcos? Ese conjunto de barcos era llamado la Armada del Sur. Repito, la Armada del Sur. ¿De acuerdo? En el Perú también había muchas haciendas agrícolas y también estancias ganaderas, ¿no? Pero básicamente la mano de obra que va a ser indígena son yanaconas, claro, ya sea haciendas agrícolas o estancias ganaderas, la mano de obra era indígena, los yanaconas, ¿te das cuenta? No, los españoles trajeron para la agricultura y para la ganadería cosas que no habían en el Perú, pues, ¿sí o no? Por ejemplo, acá en Perú no había arroz, no había trigo, eso lo traen ellos, pues, ¿te das cuenta, no? Animales, ellos traen vaca, toro, oveja, cabra, ¿no? Caballo, esos animales no había acá. O sea, los españoles van a traer tanto productos para la agricultura como animales para la ganadería, ¿no? Tú sabes que el arroz no es andino, ¿sí o no? El arroz lo traen los europeos y el arroz era oriental todavía, ¿sí o no? Pero ahora un súper detalle. A ver, un súper detalle. ¿Sabías tú que los obrajes eran centros de producción textil? ¿Qué? Sí, centros de producción textil. ¿En qué consiste eso, profe? Cuénteme. ¿Cómo que centro de producción textil? Te cuento. Acá en Perú había una tradición de excelentes tejedores. Los antiguos peruanos eran unos maestros en el tejido. ¿Pero qué crees? Los españoles querían que hagan tejidos de baja calidad para su negocio. Lo más curioso es que los españoles les hacían producir tejidos, pero ¿dónde lo iban a vender? A sus propias colonias, pues. O sea que al indio, por ejemplo, le prohibieron, no es broma, que vista su ropa típica. Querían que vistan con tejidos que ellos le vendían, pues. Claro, la idea ¿cuál era? Que su propio mercado eran sus colonias. Así que todo lo que España producía hay que vender. Por eso estaban los repartos mercantiles, pues, ¿no? Los repartos mercantiles. Pero mira, acá en el Perú había una tradición de excelentes tejedores. Sin embargo, los españoles querían que acá se fabriquen telas, digamos, comunes, simples, no de calidad, porque lo veían para el negocio, pues. Y los indígenas debían ser sus clientes o lo que les compren. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora pasaremos a los impuestos. No sé si te acuerdas cuando se firmó la capitulación de Toledo, la reina Isabel de Portugal le dice a Pizarro que de todos los tesoros que obtengan, debía pagar el quinto real. Quinto real. El 20% de la producción minera debía ir a la corona. Así que todo lo que salía en Potosí, ¿sí o no? La mina de Potosí o Cerro Potosí debía irse a España.
Profe, pero ahí dice el 20%, o sea, la quinta parte, claro. La quinta parte era para la corona. Claro, la Armada del Sur es un conjunto de barcos de guerra que protege a los comerciantes. Incluso había un impuesto para la Armada del Sur, se llamaba avería, porque cuando la Armada del Sur se enfrentaba a barcos piratas o corsarios, muchas veces le dañaban o hundían barcos. Así que debía haber un impuesto para su mantenimiento o sostenimiento. ¿Ya? Era el impuesto avería. ¿Qué es la alcabala? Es un impuesto por la compra y venta al interior del virreinato. ¿Ya? Compra y venta al interior del virreinato. Lo que diríamos el comercio interno, profesor. Claro, pues. Básicamente el comercio interno. Los españoles también tenían comercio exterior. O sea que por aduana, ¿no? Por aduana, traían, traían al Perú importaciones, pero también llevaban exportaciones, ¿no? Había importaciones y exportaciones. Allá, entonces tú debes acordarte, que cuando es comercio exterior en España, ellos cobraban el impuesto al mojarifazgo por importar y exportar, ¿ya? ¿Qué es la media nata? Es un impuesto por los cargos públicos. Sí, Fabiola, es correcto lo que dice. Es como actualmente los aranceles. Claro, en la actualidad, ¿no? Gracias, Fabiola. La media nata es por los cargos públicos. Cuando un funcionario o alguien trabaja para el Estado y tiene un cargo público importante y tiene salarios altos, ¿no? Normalmente su salario o sueldo es alto, les cobran impuestos. Mucho de lo que se recaudaba en lo que se refiere a impuestos comerciales tenía que llegar a la casa de contratación, pues. Claro, por algo es comercio, pues. Aduana, pues. Claro, la aduana cobraba eso. Pero todo tenía que recaer básicamente en la Real Hacienda, ¿no? La Real Hacienda es la que recauda impuestos. Pero claro, como es comercio, entonces la casa de contratación lo cobraba en España. Y acá en Perú el Tribunal de Consulado. ¿Ya? Brittany, gracias. La media nata, vuelvo a repetir, era el impuesto por cargos públicos. Cuando alguien tenía un buen salario, le cobraban ese impuesto. Tributo indígena. Ya sabes que el tributo lo pagan los indios. Una pregunta sería, ¿por qué tienen que pagar tributo, profesor? Tal vez no me creas. Los españoles decían que era su derecho de conquistador. Sí, decían que era su derecho de conquistador y que tributo es para tu rey. Así decía. Este tributo es para tu rey. Imagínate. Usted sabe, España afrontaba constantes guerras, ¿no? Como España afrontaba constantes guerras, estaba la derrama. Sí, la derrama son contribuciones para rey en tiempo de guerra. Cobos, un impuesto por la acuñación de monedas. Cada cierto tiempo, quisiera que te acuerdes, cada cierto tiempo había que acuñar nuevas monedas. Es cobos, ¿ya?
Muy bien. No, te voy a explicar esto. Vamos a imaginar que tú tienes oro, tienes plata y quieres cambiar tu oro, tu plata por monedas, por dinero. ¿Me entiendes o no? Entonces tú llevabas a la casa de la moneda, te cobraban un porcentaje, obviamente. ¿Cómo que tú te vas a una casa de cambio, no? Tú quieres cambiar tus dólares por soles o viceversa. La persona que te va a hacer el cambio, de hecho, te va a cobrar una comisión, ¿no? Incluso te pone la tarifa, ¿no? Tanto dice. Tú aceptas, listo, te cambian, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sabías que había un impuesto por las tierras no explotadas? La Casa de la Moneda, Ramírez. Casa de la Moneda, ¿ya? ¿Sabía que había españoles que tenían muchas propiedades, y llegaba un momento en la que buscaban exonerarse, pagar impuestos? Dice, su argumento era, uy, mi tierra este año no ha producido, mi tierra no ha trabajado, y ¿cómo voy a pagar pues, si mi tierra no ha producido? El detalle es que muchos buscaban excusarse de esa forma. Así que la corona dijo, muy bien, por las tierras no explotadas, por las tierras no explotadas, tienes que pagar un impuesto de modo cabezón. Pero la iglesia también cobraba. Claro, la iglesia cobraba un impuesto llamado diezmo. Es el pago por la producción agropecuaria a favor de la iglesia católica. ¿Qué? Sí, la iglesia también cobraba diezmo, pero es el 10% de la producción agraria. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a resolver y también hablar un poco de la parte cultural. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos ubicando. ¿De acuerdo? Vamos a buscar un ratito, vamos a ubicar. Dejo de compartir. Un ratito, por favor. Ah, ya. Un instante para ubicar las preguntas, por favor. Ya. Ya, está bien. Hay algunas preguntas por ahí, ¿no? La mesada tiene que ver con la iglesia. Es como una especie de pago, una especie de dinero que se le da a las autoridades eclesiásticas. La avería es un impuesto para la Armada del Sur. Pagan los comerciantes. ¿Por qué? Porque los comerciantes sabían que la Armada del Sur podía ser dañada, destruida para mantenimiento. ¿Ya? Eh, Cobos es un impuesto que se da o que tú pagas por cambiar tu oro, tu plata. ¿De acuerdo? Merced de tierras es cuando tú recibes tierras del rey. ¿Ya? Y composición de tierras es cuando tú pagas por tierras tomadas ilegalmente. Las intendencias reemplazan a los corregimientos, pero en las reformas borbónicas. ¿De acuerdo? En las reformas borbónicas. La otra semana hablaremos con más detalle. ¿Ya? Ahora sí vamos a compartir las preguntas.
Ahí va. Vamos, vamos. Primera pregunta, por favor. Primera pregunta. Vamos a resolver, a resolver. Armada del Sur es un grupo de barcos que protege las naves comerciales en el virreinato. Vamos, pregunta uno, pregunta uno. Debido a la inmensidad del territorio colonial, la lejanía de la metrópoli, la diversidad étnica cultural de la población, la corona española estableció una serie de mecanismos para el control de territorios como, claro, pues mira, ¿sabes qué te ayuda a contestar? Esto de acá, ve. Dice la diversidad étnica cultural y por la lejanía. Difícilmente iba a poder mandar tantos funcionarios. Era necesario la incorporación de la nobleza nativa indiana, los caciques, pues, los caciques, ¿me entiendes o no? La incorporación de nobleza nativa indiana es básicamente los caciques, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Está bien? La D de doctor para todos. Ya, ahora concéntrate en la pregunta 2, ¿ah? Ya, la uno, la D de doctor. Concéntrate en la pregunta 2. Ahí va. Con paciencia, concéntrese. En la pregunta número 2, para viabilizar los intercambios comerciales entre España y sus colonias en 1503, fue creada la Casa de Coronación de Sevilla. Acerca de esta institución, determina el valor de verdad o falsedad. Mira, la pregunta es sobre la Casa de Contratación de Sevilla, ¿sí o no? Ya, vamos a ver qué has contestado, ya, a ver qué has contestado. Vamos a ver qué has contestado. La primera, velaba por el traslado de metales preciosos hacia América y de mercancías hasta España. Eso está bien o falso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? No es verdad, es falso, porque dice, ¿cómo que llevas metales hacia América? ¿Te das cuenta que está mal? Es de América llevaban hacia España. Claro, pues eso la primera está mal, pe. Te está engañando, pe. Dice, traslado de metales hacia América, que el rey nos mandaba metales. No, pues. Ya, la primera falsa. La primera falsa. Dos, ¿funcionaba como tribunal judicial? Sí, todo lo que tenga que ver, correcto. Verdadero. Centralizaba el registro y control de mercancía. Verdad, verdad. Pero mira la última. Reventaba el monopolio comercial cuya sede siempre fue Sevilla. Hasta ahí también. Pero mira qué dice al final. ¿Existió hasta el fin del virreinato? ¿Existió hasta el fin del virreinato? No, porque lo eliminan con la reforma borbónica, hombre.
Por lo tanto, falso. La C de campeón, la C de campeón, ¿de acuerdo? Ya, veamos la que sigue. Te espero, ¿ah? Inténtalo, inténtalo, no te me rindas. Lee tranquilo, lee bien, lee bien. No te me rindas. Acá estoy, te espero. Vamos, vamos, resuelve. A ver cómo vas, cómo vas. En materia judicial y administrativa, la corona estableció ya que entre sus funciones se encuentra la recepción de apelaciones indígenas. Ya, mira, la primera parte dice que se encargaba de impartir justicia o no. Segunda parte, por otro lado, cumplieron un rol judicial importante por ser primera instancia de las quejas y demandas de la población de las reducciones. Incluso peor dice excepciones y ofertar clandestinamente mercancía a la población activa. A ver, mira la última parte. La última parte dice y ofertar clandestinamente mercancía a la población. ¿Eso quién lo hacía? ¿Quién era el que le daba mercancías? Relaciona, relaciona. Tienes que relacionar. Ah, ya. Comenzamos. Primera parte. En materia judicial administrativa, la Corte estableció la Real Audiencia o las audiencias, ¿sí o no? Y la última parte dice que podía recibir quejas de los vecinos, todo, pero al final dice que clandestinamente ofertaba mercancías. Ya empezó el corregidor. O sea que tu respuesta, ¿cuál era? Vamos, contundentemente, ¿tu respuesta cuál es? La C. La C. Gracias, mis queridos amigos. ¿Ah? Gracias a Andrea, a Lulú, a Soyenka, Brenda, Alison, Renata, Ángela, todos los que están participando, gracias, ¿ah? Profe, se olvidó de mí, discúlpame, ¿no? ¿Cómo me olvidé de ti? Saludos, especialmente a ti. Excelente, ya, profesor. Saludos para Willy, para Ángela, Cárdenas, todos, a todos, 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 sin excepción. Shirley, profe, para que no me se olvidó de mí. Alison, ya. Claudia, Soyenka, todos, a todos mis queridos amigos, mis saludos. Listo. Entonces, la 3 la sé. Uy, la 4 no, profe, no. La 4 está complicada. Lamentablemente, en la pregunta 4 necesitamos hacer una corrección. Sí, para que la respuesta sea perfecta. ¿Qué? Por eso no me sale, profe. Tiene razón, por eso no te sale. Hay que hacer una corrección. Yo voy explicándolo y tú te vas a dar cuenta, ¿ya? Voy explicando. A ver, en la siguiente imagen se recrean las condiciones de trabajo minero que permitieron entrenar recursos fiscales al sostén de la administración colonial. Ok. Ello significó el despliegue de una serie de funcionarios involucrados directamente en la explotación de la prerrogativa. Termina la razón correcta. A ver, uno, los encomenderos quienes trasladaban a los indígenas a las mitas, lo que permitió el auge, es decir, como es el auge, tal vez al principio, pero el auge, eso ya es propiamente virreinato con corregidores. Por eso que la primera no puede estar bien, porque dice el auge, no, los encomenderos estaban más bien desapareciendo. Cuando te das cuenta, los encomenderos ya no había, ¿sí o no? Por eso que la 2 es verdadera, que la 2 es verdadera, porque dice los corregidores quienes... Claro, pues los corregidores, ¿sí o no? Excelente. 3. Los caciques quienes utilizaron la selección de trabajadores. No, el cacique le ayudaba al corregidor, pero quien mandaba es el corregidor. O sea, es como que está en una pequeña contradicción. Además dice
que contrataba en Yanaconas, pero si los Yanaconas son del campo, Yanaconas son del campo, ¿entiendes o no? No, la 3 está mal. La 4, los capitanes de Mita, quienes cubrían parte de la cuota. Verdadero. En la clave E corregimos, debe decir 2 y 4. Por favor, corrija, por favor. En la clave E que diga 2 y 4. ¿Ya? Por favor, ¿puedes? En la clave E pone un palito nomás, que sea 2 y 4. ¿Está bien? Listo. Le pones un palito, E, 2 y 4. Listo, campeón. Mejor respuesta. Mejor respuesta. Ah, Huancavelica, Dana. Sacaban Azogue, Mercurio. Santa Bárbara está en Huancavelica. Gracias por la pregunta, Dana. De Potosí sacaban plata y Santa Bárbara Azogue. Claro. Listo, entonces hicimos la corrección, ¿ah? 5 ya. Uy, no. Esta es tu consagración. Lee bien, nomás lee bien. Esta es una pregunta que nos hace ver que en el virreinato, ya pues con el tiempo, los cargos, claro, pues, dice, para compensar su alicaído tesoro estatal, la corona decretó la venta de cargos públicos. ¿Quiénes son los primeros que se compran? Los primeros que se compran, ¿quiénes van a ser? Los primeritos. Los criollos, ¿sí o no? Uy, que lo crió rapidito. Dijeron, mira, yo puedo ser noble, puedo ser esto. Ya se compraron. Pero muchas veces, para recuperar su inversión, ¿qué hacen? Ay, qué feo, qué feo, qué feo. ¿Qué hacen para recuperar su inversión? Tanto han gastado. Entonces, ¿qué hacen? Actos de corrupción. Qué feo. No, no hablemos de eso. Qué feo, profe. La B de bueno. La B de bueno. ¿Sí? La B de bueno. La 6 sí va a requerir que te concentres, ¿ah? Profe, pero no, yo te voy a hablar la parte de la iglesia cultural, pe, ya ahorita te hablo de lo cultural, pero a ver cómo te va a ti. Inténtalo, inténtalo. Inténtalo. Ya, a ver, como esta es parte cultural, yo te comento. La iglesia colonial estaba subordinada a la corona española, en tal sentido podía absorber funciones que normalmente estaban en manos del clero, ya. Así, durante la conquista, el papado dictó algunas bulas que les permitieron a los reyes de España. Ah, claro. La primera, el derecho exclusivo a evangelizar, sí, verdadero. La facultad de cobrar diezmos, también, ¿verdad? Claro, pe. Tres, el derecho a nombrar candidatos, también. Ese regio patronato, pe. La tres primera también. La cuatro, no. ¿Por qué no? Porque el pase regio es control de documentos, que lo hace la corona. El pase regio es control de documentos, pero eso lo hace la corona. Por eso no está bien. Uno, dos, tres nomás. La C, uno, dos, tres. ¿Ya? Siete. Vamos, vamos, siete, siete. Uy, los perseguían a los pobres indígenas, ¿ah? Los perseguían. A concilio, reunión de sacerdotes, obispos. ¿Ya? Concilio es una reunión en la que se reúnen los sacerdotes, obispos. Una reunión religiosa o de autoridades religiosas. Del catolicismo, claro. Entonces, la campaña para perseguir a los indios que seguían con su fe, aunque ellos llamaban idolatría, ellos así le llamaban, se llama extirpación de idolatrías, la 7 la C, la 7 la C, 8 y a 8, las ceremonias religiosas, fiestas sagradas, devoluciones populares. Sí, era una costumbre de ellos asociarse en lo que ellos llamaban una especie de hermandad, ¿no?
Decían que era una hermandad, pero esa hermandad podía ser, como dice, en torno a un santo, o decían ser muy, muy católicos, muy cristianos, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa? Cuando se formaba una institución como una hermandad, como dice, congregaba personas en torno a un santo o una vocación. A eso se llamaba cofradías. Las cofradías. La respuesta la C, campeón. La C, las cofradías. ¿Ya? Y la última, no, este sí tu consagración, ¿ah? Ahí te quiero ver. Vamos, la 9, concentración total. La 9 es tu consagración, ¿ah? Por favor, ¿ah? A ver, va la 9, la 9. Tranquilo, tranquilo, no te me emociones, tranquilo nomás. Concéntrate, concéntrate, por favor. Se denomina desestructuración al proceso de trastocamiento de institución andina, ya, las cuales fueron adaptadas al nuevo orden colonial y en algunos casos sufrieron una ruptura definitiva. Así, entre instituciones andinas que cumplieron estas condiciones se encuentra, a ver, sí, la mitad, la cual orientó de forma exclusiva al Tibet verdadero. La primera es verdadera, la segunda, el tributo, el cual pasó de convertirse en entrega de energía humana a la entrega de verdadero. Claro. Tres, la redistribución que se mantuvo. ¿Qué? La redistribución desapareció. La redistribución es incaica. Nada. Cuatro, las comunidades de Haturruna, las cuales fueron incorporadas a las encomiendas y luego los corregimientos. Verdadero, verdadero, verdadero. Por lo tanto, la D, doctor. La D, doctor. ¿Eso marcaste? Andrea, Renata, Leticia, Allison, Ángela, Paul. Gracias, campeones. Muy bien. Estamos ya terminando. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿ya? Una pregunta que me hizo una señorita o un joven, no recuerdo bien, mil disculpas. Me preguntó qué es merced real y qué son composiciones. Vale para todos esa pregunta. A ver, ¿qué es merced real y qué son composiciones? Para todos, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. La última, nos despedimos. Merced real es cuando el rey te da tierras. El rey te otorga tierras a los nobles, a los nobles. ¿Y cuándo es composición de tierras? Cuando tú pagas por las tierras tomadas ilegalmente. ¿De acuerdo? Composición de tierras es cuando tú pagas por las tierras tomadas ilegalmente. Como siempre, mis queridos amigos, muchas gracias, muchas gracias. Estamos dándole las gracias a todos ustedes y nos despedimos por el día de hoy. Por favor, a estudiar bastante, cuídense, que les vaya muy bien. Pero sobre todo, mis queridos amigos, a estudiar, a estudiar, a esforzarse,